Bien, buenos días. Muchas gracias por conectarse a nuestra sesión de Psicología de la Comunicación. Voy a dividir en dos partes la exposición de hoy. En la primera voy a hacer algunos comentarios acerca de los trabajos que me enviaron. Eh, para que, bueno, pues tengamos claro cómo vamos hasta ahora. Eh, si les parece bien, bueno, voy a hacer un comentario de orden general. Eh, Me parecen muy buenos varios de los trabajos que me enviaron. Hay películas muy interesantes que ustedes seleccionaron para aplicar el aporte psicoanalítico, El Cisne Negro, Joker, Alma Salvaje, El Laberinto del Fauno, Miss América, El ABC del Amor, Tomboy, Tenemos que hablar de Kevin, 500 días con ella, Miss América, Maléfica, Shooter Island, Maléfica, Fractura hasta el hueso, el show de Truman, también interesante, El origen, Cazadores de acero, The Room, y también series interesantes que cada uno eligió, y cada uno eligió, me parecen muy interesantes. eh, Cuatro series elegidas en varios de sus trabajos, ¿no? Estoy realmente complacido por el esfuerzo que hicieron. Creo que hincaron muy bien el diente al tema al aporte psicoanalítico. Debo decirles que es una aproximación lo que, lo que hicimos en muy pocos minutos para asomarnos a los principales planteamientos freudianos. Y hombre, ojalá y se animen a seguir escarbando en estos aportes de la psicología, porque como ya varias y varios de ustedes lo pudieron constatar, permite comprender y observar otros aspectos, otras dimensiones de aquello que vemos, eh, que experimentamos en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, complacido, de verdad, mis felicitaciones a la gran mayoría de cada una y cada uno de ustedes en sus trabajos. Me gustaron mucho. Ya verán ustedes las evaluaciones al respecto. Después de la clase voy a dejar en el grupo un archivo en Excel para que vea cada quien lo que tengo registrado. Y en unos cuantos casos tienen ahí observaciones de si no cumplieron con el mínimo de palabras requeridas para que lo enmienden. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar qué le pareció la experiencia de hacer el análisis incorporando los elementos vistos en clase, pero también investigados por ustedes sobre psicoanálisis? Adelante, levanten la mano, por favor. Nelly, adelante. Ok, bueno, mi película fue Hasta el hueso Sí, y yo ya la había visto una vez, pero pues me propuse volver a verla, ¿no? Ya con todo lo que habíamos visto de la clase, más pues lo que he investigado. Y realmente hay una escena en la que la mamá le da un biberón, ¿no? Y pues a mí sí, vaya, al inicio, la primera vez que la vi lloré y pues me conmovió, pero ahora como que entendí por qué pasa eso.
Y vaya, la verdad es que pues cambió totalmente mi perspectiva de la película. Esto que dices, Nelly, es muy, muy importante para todas, para todos. Lo que dices es muy importante porque lo que nos indica es la importancia, el enorme valor que tiene tener en la cabeza teoría. Si tienen conceptos en la cabeza, entonces ustedes van a poder observar otros detalles que si no tienen esos conceptos teóricos en la cabeza. Entonces, por eso se dice que no hay mejor práctica, es decir, la práctica de analizar una película, una serie, que no hay mejor práctica que una buena teoría. Si tienes teoría en la cabeza, vas a poder observar otras cosas que no habías observado o comprendido de la misma manera. Ese es un asunto interesante. Gracias, Nelly. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Eh, Marlene y luego Miguel Contreras. Adelante, Marlene. Sí, bueno, mi película fue la de El laberinto del fauno. La ¿Sí? verdad, el analizar esta película se me hizo interesante porque fue cuando me estaba bañando eh, en zona, bueno, en aleatorio, salió la canción que originalmente siempre me hace recordar a esta película. Uh -huh. Entonces me propuse igual volver a verla y es muy cierto de que ya no ves igual el contexto en el que está pasando y te das cuenta el por qué, cómo es que mezclan la fantasía también con la realidad, ¿no? Y cómo es que esos mecanismos de defensa actúan e incluso tú los aplicas así a veces sin querer. Sí, y también la importancia de haber visto por otros motivos, por otro disfrute una película y como lo dices, volverla a ver, pero ahora teniendo una serie de conceptos en el cerebro para reinterpretar la misma película. Por eso cada quien verá una película distinta, aunque estemos viendo el mismo filme. Porque ¿qué teorías traes en la cabeza? ¿Qué ideas? Y eso te hace mirar algo distinto. Gracias, Marlene. Sigue, bueno, seguía, según yo, si no ha bajado la mano, estaba Miguel, me parece, pero ya la había, subiste y bajaste la mano, Miguel Contreras. Adelante. Ah, sí, profe. Ajá. Bueno, pues en mi caso, mi película fue 500 días con ella, que es una película que pues la verdad a mí me gusta mucho, pues desde la primera vez que la vi, o sea, porque pues yo la primera vez que la vi tenía como una idea de lo que se trataba la película y pues como que me fui dando cuenta de que pues no era como lo que yo esperaba, ¿no? Y de hecho pues ahorita pues con la tarea pues como que tuve oportunidad como de volverla a ver y de reflexionar como un poco más sobre ella y la verdad es que me parece muy interesante como ver pues no solamente, bueno, porque yo hice como la reflexión del yo, super yo y el ello, Sí, sí. pero independientemente de esto, o sea, también como ver en algunos momentos como los mecanismos de defensa de los personajes y cosas así me pareció como muy interesante porque realmente entiendes un poco mejor cómo es que reaccionan basado en lo que ellos ya vivieron cuando eran más pequeños, ¿no? Entonces eso como que me pareció muy interesante, sobre todo en esta película que pues desde el principio te muestran como que el contexto de los personajes, de dónde vienen y con este contexto también de los mecanismos de defensa y del psicoanálisis y todo esto creo que se entiende un poco mejor pues las reacciones que tienen ante ciertos eventos o cosas así. Y eso fue lo que a mí me pareció muy interesante de la película. Vale. Muchas gracias, Miguel. Daniela, adelante. Sí, profesor. Lo mío más que nada es una duda acerca de si quizás, yo sé que el tarot no es como una ciencia o una disciplina o algo científico, pero el fin de semana me puse a pensar si esto tiene que ver con el inconsciente, si de alguna forma de la expresión del inconsciente de nuestra realidad, como lo veíamos con los sueños. No sé si me puede aclarar esa duda. Pero a ver, ¿cuál es tu duda, Daniela? Bueno, por ejemplo, el tarot, considero que a muchas personas les resuena en lo que está pasando en su vida o como que les da un acercamiento a lo que quieren hacer en el futuro o deseos que tienen, pues no sé,
digamos, oculto su pensamiento. Y mi duda es esa, el tarot quizás es una expresión de lo que el inconsciente quiere conocer sobre la persona. Ya, bueno, a ver, vamos a ver. Creo que puede ayudarles lo siguiente. Las creencias de las personas, digamos, no tienen ningún rigor científico. Pero eso no quita que la creencia de las personas forme parte de la realidad. Hay sociólogos, antropólogos, psicólogos, comunicólogos, filósofos que se han dedicado a estudiar rigurosamente las creencias, tanto en religiones como en las mancias, que son todos estos artes como adivinatorios, entre ellos el tarot, ¿no? Ahora, ¿qué explicación hay? Más que el inconsciente, yo diría que acomodas el creyente en el tarot, en las cartas, en la lectura de las líneas de la mano, etcétera, del rostro, de bla, 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 acomodas lo que te están diciendo a tu propia vida, a tus propias nociones y a tus propios prejuicios y a tu propia biografía. Y regularmente lo que sale en las mancias, quien corra la mancia, quien echa a andar el tarot, quien está la persona, por supuesto, etcétera, va a darle un significado según su propia vida, más que su inconsciente. Porque inconsciente significaría no me doy cuenta. El inconsciente es un área donde están albergados ideas, conceptos, temores, etcétera, pero no se da cuenta la persona. De ahí el trabajo del terapeuta o del psicoanalista, escarbar en el inconsciente para llevarlo a la conciencia a través de la interpretación o de la terapia psicoanalítica. Entonces, más que el inconsciente, uno le inyecta de significado, le inyecta de significados a lo que te están diciendo en las cartas, en el tarot, etcétera, de lo que tú quieres, requieres, piensas o crees. Ese es el asunto. Y eso forma parte de la realidad. Y eso se puede estudiar más o menos con cierto rigor. Pero eso no quita que sea una cosa paracientífica, ¿no? O sea, que está al lado de la ciencia, formando parte del mundo y de la realidad. ¿Contesté, Daniela? Sí, es que yo decía como que no es un psicoanálisis el tarot, ni mucho menos es como que no te estén ahí, no sé, dando una consulta científica, Claro. pero sí me hizo como ahí la duda, ¿no? De si, ¿por qué tiene que ver mucho con tu realidad? Por ejemplo, si a mí me hacen una lectura y tiene que ver, por ejemplo, con lo que quiero saber en el futuro y digo, ah, pues sí, porque yo tengo deseos de hacer esto, Claro, pero te dicen cosas tan generales que tú acomodas a tu propio pensamiento, a tus propias nociones y a tu propia proyección. Tú lo acomodas, tú. No es el artefacto, sino es el esfuerzo por acomodar, ¿no? Y a veces se dicen cosas tan generales, pero tan generales en las mancias, que pues todo cabe. Usted viajará, puede ser a otro estado, a otro municipio, a otro país, y puede ser que después hasta se nos olvide y se nos olvide ese dato y nunca viajemos. Pierde relevancia. ¿Me explico?
Ese es el asunto. Alonso, adelante. Alonso. Sí. Pues yo había hecho mi trabajo, bueno, hice mi trabajo de una serie que se llama The Boys Sí. y bueno, que es prácticamente de superhéroes, ¿no? Pero va relacionado que hacen fuera de su vida de superhéroe y bueno, ya fuera de ella nos muestran cómo matan, violan, asesinan e incluso a gente que pues ni siquiera tiene la culpa y ya se va desarrollando la serie. Bueno, el trama principal es de una persona, de un civil que se llama Butcher. Entonces él tenía una relación muy importante con una persona llamada Becca, una relación amorosa, Ujú. y como un superhéroe de los que le estoy mencionando, termina violando a su esposa y desaparece. Entonces entra en un mecanismo de defensa de la fantasía de que si puede matar al superhéroe o le puede hacer algo o puede hacer justicia, su amor va a volver a ser como antes, pero pues lo cierto es que ya no. Bueno, es lo que identifique de un mecanismo de defensa. Entonces, hay más ejemplos todavía y me parece muy emocionante porque en eso se basa mucho la serie y no lo había visto desde ese lado. Entonces, la serie ya, de hecho, hasta me gustó más después de haber entendido los mecanismos de defensa y pues sí, gracias a esto se desarrolla la historia y está muy, muy interesante. Vale, muy, muy bien. ¿Alguien más? ¿Le puedes bajar la mano, Alonso? Gracias. ¿Alguien más? ¿Colegas? Y como diría Marta Sagún, ¿y colegos? ¿Nada? Bueno, ok, pues muchas gracias. Realmente, sí, sí, ¿dónde? Profe, No, no levantaste la mano, ¿dónde te veo? ¿Quién eres? Fernando y luego Anaí. Sí, Fernando, yo. adelante. Sí. Fernando, no, fue. ¿Cómo? Ok. ¿Ibas a participar o no, Fernando? Bueno, yo lo hice de una serie también de superhéroes que se llama WandaVision, que acaba de... ¿Me escuchas? Ok. Ya, dale. Yo lo hice de una serie que se llama WandaVision. Sí. Eh, es una serie en la que, bueno, está involucrada con todo esto de Marvel y todo eso, pero cuenta la historia sobre un personaje de que, pues, después de un acontecimiento aquí en el universo de Marvel, pues todos son felices ya cuando después de este acontecimiento, pero pues este personaje que se llama Wanda, pues fue la única en sí que perdió familiares y perdió seres queridos, ¿no? Entonces, pues durante la serie trata de una super fantasía, bueno, un mecanismo de defensa que ella genera cuando va a ver, cuando va a un sitio que su pareja le había comprado para que vivieran ahí juntos, pero pues su pareja murió. Ujú. Entonces, en un, pues sí, intentando para crear una super fantasía en la que pues está viva su pareja, en la que tiene hijos, en la que como que su realidad es perfecta, ¿no? Entonces, pues ahí yo como que identifiqué ese sistema de defensa también de fantasía y aparte también hay otro de otro personaje que también su familia falleció, pero en lugar de ponerse a fantasear, luego se pone a trabajar, ¿no? O sea, dice, llega al lugar en el que trabaja y dice, bueno, ¿quieres que te demos un tiempo para que puedas asimilar que pues tu familiar falleció? Y le dice, no, ya mejor me pongo a trabajar y como que lo omite todo, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo identifiqué esas dos y ya. Muy bien. Sí, gracias, Fernando. No, está muy bien. Mirar una serie de narrativas en una serie o en una película desde los mecanismos de defensa se vuelve en una oportunidad muy, muy interesante porque, como lo decía Freud, todos usamos mecanismos de defensa a lo largo de nuestra vida diaria y a lo largo de las distintas etapas de nuestra existencia. El asunto aquí es que, diría Freud, tratar de reducir el número de mecanismos de defensa de corte neurótico y también todos aquellos que quieren solamente proteger al yo, ¿no?
para ponerlo a salvo. Ese es un asunto importante. Anaí, adelante, y luego Mayra, adelante. ¿Me escucha? Anaí, sí, adelante. Bueno, yo en la película hablé sobre fractura. Más o menos la clase pasada les hice como un recuento sobre qué trataba. Esta pues se basa principalmente como en un asesinato que el esposo hace como, ¿cómo se dice? No, accidentalmente, el asesinato es accidentalmente, pero él como que, bueno, antes él ya había tenido un accidente automovilístico con su esposa, la cual muere y estaba embarazada, entonces el personaje se queda como con ese trauma de la esposa que muere, entonces cuando pierde nuevamente a su familia, como que él trata de refugiarse en creer que pues ha sido un accidente y que las llevó al hospital, cuando realmente pues nunca fue así. Y pues yo recurrí bueno, él recurre como al mecanismo de defensa de la fantasía, pues como para figurarse en un mundo alterno en el que realmente no pasa nada y que pues él está bien, él está buscando a su familia, pero no es así. Sí. Entonces, pues yo quise como que abordar pues ese mecanismo porque es el que se relaciona muchísimo con la película y en el que pues realmente nuestra mente juega con todo lo que pasa a nuestro alrededor y que no hay cosas que nosotros llegamos a hacer pero que no lo reconocemos. Sí, aprovecho el comentario de que nos hace ahora Anaí para decirles que en muchas ocasiones los mecanismos de defensa operan de manera complementaria o articulada. Por ejemplo, en la película que nos comentas, Anaí, y que nos comparte ahorita en el grupo, es fantasía junto con el mecanismo de la negación y junto con la represión. 3 mecanismos a la vez están operando. Al mismo tiempo que se monta en una fantasía, al mismo tiempo niega lo que ya hizo y al mismo tiempo reprime lo que ocurrió. ¿Me explico? O sea, es difícil que un mecanismo de defensa, puede darse, ¿no? Pero es muy difícil que un mecanismo de defensa opere solito, sino que siempre entran por lo menos 2 o 3 a la vez en el que uno predomina. Revísenlo y va a ser interesante. ¿Vas a comentar algo más, Anaí? Tienes la mano levantada. No, profe, nada más. Ok. Mayra, ¿algo más? ¿Tienes la mano levantada? Sí, maestro, yo tengo Adelante. una duda. Sí. ¿Qué tan parecido es el trastorno mental con el mecanismo de defensa de fantasía, que creo que es el que la mayoría estamos comentando? Otra vez, ¿qué tan, te perdí un poquito, ¿qué tan qué? ¿Qué tan lejano o cercano es el parecido entre el trastorno mental, un trastorno mental, a el mecanismo de defensa de fantasía? Bueno, vamos a ver. Es que si la fantasía permanece, pues comienzas a alejarte de la realidad. Y un ingrediente fundamental de un trastorno mental es alejarse o romper con la realidad. Es decir, el mecanismo de defensa de la fantasía, nos diríamos en condiciones normales, ocurre de vez en cuando, pero luego ya uno cobra, digamos, su sano juicio y sigue la vida por delante y se da cuenta que uno simplemente usó ese recurso de la fantasía como mecanismo de defensa, pero para sortear una situación. Pero si se queda y se asienta y empieza a gobernar tu vida, pues entonces ya empieza a preocupar porque estás rompiendo con la realidad. Y al yo, ello, super yo, ¿se acuerdan de la estructura? Al yo le toca el contacto con la realidad. Sí, pero ya ponte en los 2 pies y ya entérate que no es así, que te protegiste, te defendiste, pero era para sortear un asunto y ya síguele, pero sigue enfrentando la realidad.
El principio de realidad, como diría Freud, le toca al yo. Les voy a poner otro ejemplo. Quizá de pronto han sorprendido o han identificado personas mitómanas, personas que mienten. Y la mayor parte de la gente que miente también suele contar hazañas que no ocurrieron. Entonces, el mitómano, la persona que miente regularmente para conducir su vida, después empieza a inventarse hazañas que no han pasado y se las inventa para ganar algún apoyo, favor, comprensión, admiración, pero no ocurrió. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Perdón, no me podía conectar a las 11 en punto porque estaba yo en una conferencia con unos colegas de Alemania. ¿Para qué inventas eso? No es cierto. Ni tienes colegas en Alemania, ni estabas en esa reunión, pero te parece un buen pretexto que te pone a salvo, que explicas por qué te retrasaste, yo en este caso, en enviar el enlace y les invento un motivo del rezago en enlazarnos que no existió. Pero ¿qué tal se oye? Estaba yo en una reunión con unos colegas de Alemania, en la misma plataforma de Zoom. ¿Por qué dices eso si no ocurrió? Pero las personas mitómanas se lanzan esa y se lanzan otras, ¿eh? Otras. No sé, por decirles otro ejemplo, ¿no? Ejemplo real, por cierto. Estoy esperando a un colaborador hace años para que me entregue una carpeta que me urge porque voy a entrar a una reunión importante. Ese colega estaba a cargo de elaborar esa carpeta informativa. Yo la necesitaba junto con otras carpetas informativas que ya llevaba, me faltaba él. Le marco y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegas? Ya voy de salida. Me dice, sí, ya voy en camino. ¿En dónde te veo? Le digo, pues si ya vienes en camino, te espero aquí en la oficina. Yo era secretario de docencia entonces en nuestra universidad. Yo era el secretario de docencia. Le digo, pues te espero aquí. ¿Cuánto tiempo? En 5 minutos estoy ahí. Ya voy para allá. Bueno, para no hacerles el cuento largo, terminé viéndolo media hora después sobre la vialidad Las Torres, camino a la Ciudad de México, y resulta que iba de su oficina, iba corriendo y la carpeta me la llevó incompleta. Esa serie de falsedades y demás, de ya voy para allá, ¿dónde te veo? Pero no es cierto. Era más sencillo decir, no la he terminado. Si te puedes acercar a mi oficina, creo que alcanzó a terminarla, o dime, no, le he hecho, no, pues no te preocupes, ya una carpeta menos no pasa nada, solo quiero saber si la tengo o no, y ya. Bueno, como esa, me aventó unos 10 o 15 inventos más, en la que es un mecanismo de defensa, de ponerse a salvo, y además al mismo tiempo inventarse una historia. Y cuando me entrega la bendita carpeta incompleta sobre la vialidad de Las Torres, que voy camino a Ciudad de México, me dice, y venía en mi moto, pero la tuve que dejar atrás porque no podía pasar. Cuando si algo puedes hacer es pasar con una moto, si vas en motos, pasar en moto en el tráfico. ¿Quién sabe qué historias? Suele pasar. Y les paso otra pista también.
muchas películas y series que ustedes, y yo, por supuesto, ¿no? Vemos en los medios de comunicación, esas tramas, esas historias, las tramas, ya fueron abordadas hace muchos años, cientos de años, o hace varios siglos en la mitología grecolatina, romana, prehispánica, en la literatura antigua, en las tragedias de Sófocles, de Eurípides, ya fueron tratadas. Como decía un famoso guionista de cine argentino, decía, ya todo se ha dicho, ya lo único que hacemos es hacer pequeñas variaciones de todo lo que ya se contó, ya todo está contado. Ya más lo que hacemos es reciclar y darle una pequeña variación o novedad a lo mismo que ya se contó. Así que como pista se las dejo ahí para que se percaten que quizá eso que están viendo y volviendo a ver ahora desde la teoría freudiana, quizá eso ya se había contado en otras películas antiguas y en la literatura y en la historia y en la mitología y en la filosofía. Ya se había contado, ahora se está reciclando, porque así somos como cultura. Reciclamos muchas cuestiones a través de los contenidos de los medios de comunicación. Bien. Voy a pasar a la exposición del tema de hoy. Tengan sus notas, porque bueno, a ver qué se les va ocurriendo mientras transcurre la exposición. ¿Está? Bien, ahora vamos a ver esta otra corriente muy importante en la historia de la psicología, que es el conductismo. La están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Ok, vale. Bueno, el conductismo es también una corriente psiquiátrica. Ya ahora un poco en desuso, pero sigue teniendo psiquiatras con enfoque conductista. También es una corriente dentro de la psicología, por supuesto, y dentro de la sociología también. ¿Han escuchado hablar de las terapias de conversión para gente con orientación gay o lesbiana o bisexual? Sí, las que hacen como cultos religiosos. Terapias de conversión en el que a base de determinado método quieren regresar a la normalidad a la gente que siente atracción por personas de su mismo sexo, o que no importa de qué sexo biológico sea la persona, les da igual hombres que mujeres. Las terapias de conversión forman parte de la psiquiatría y de la psicología y están basadas en esta corriente, en esta óptica del conductismo. Su impulsor y su creador, sobre todo para el campo de la psicología y años más adelante la psiquiatría, fue John Broadus Watson. Vean ustedes que nace un año antes de que la psicología
surgiera en Leipzig, Alemania, 1879, ¿lo recuerdan? Él nace un año antes de que la psicología se instalara como ciencia. Es un psicólogo y fisiólogo norteamericano, Watson, que se considera el padre del conductismo. Él se opone a esta idea de la conciencia y se opone al método introspectivo que habían lanzado los primeros investigadores, los primeros psicólogos investigadores. Recuerdan este método introspectivo a través de la teoría de del estructuralismo. Bueno, también será un opositor, Watson será un opositor también, fíjense bien, al método psicoanalítico. Porque a final de cuentas, el método psicoanalítico en parte usa el método introspectivo, puesto que es cuéntame, dime qué sientes, qué soñaste, qué experimentas, qué piensas, qué emociones vienen, qué recuerdos vienen a tu cabeza. De todas maneras, tiene ingredientes el psicoanálisis del método introspectivo. Watson se oponía a ello y decía John Watson que realmente nacíamos con unos cuantos instintos muy básicos y que todo lo demás es puro y duro aprendizaje. Así que es un psicólogo interesado en cómo aprendemos, en cómo, tome nota, en cómo muchas cosas son el resultado del condicionamiento. ¿Qué significa esto de somos el resultado? Muchos de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, por eso conducta. Muchas de nuestras conductas son resultado del condicionamiento. Es decir, las experiencias nos van creando determinadas formas de actuación y de respuesta. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, sino que lo aprendemos mediante la imitación. Y decía Watson, a través del aprendizaje podemos hacer, es una cosa así más o menos salvaje, pero para que vean lo radical que era Watson, a través del aprendizaje podemos formar cualquier tipo de persona. A través del aprendizaje podemos formar a una persona noble, destacada, generosa, solidaria. O a través del aprendizaje podemos forjar a una persona malvada, vengativa, cruel, sociópata, si nos empeñamos en formarle así. Porque decía, tenemos muy poquitos instintos, todo lo demás es aprendizaje. No nacemos ni buenos ni malos. Es lo que aprendemos, lo que nos hace ser y lo que nos hace llegar a ser lo que somos. Watson da un enorme paso porque recuerden que la psicología estaba estudiando emociones, sensaciones, memoria, ¿sí me explico? Percepción, estímulos, reacciones, pensamientos. Y él, influido, por cierto, por la corriente funcionalista, dice, lo que somos es el resultado de nuestras experiencias de aprendizaje. Ni buenos ni malos. ¿Qué has aprendido? ¿Hacia dónde te ha llevado la vida? Y esa clase de persona eres.
por lo que te he enseñado desde que naciste en adelante. Y entonces trabajó con dos conceptos muy poderosos de cómo aprendemos y cómo determinadas conductas ya están condicionadas. Por ejemplo, cuando la gente ha viajado a otras culturas, se sorprende de que la gente, de que las personas de esa cultura disfruten, gocen de sabores a partir de alimentos o de bebidas que a otras personas de otra cultura les da asco. ¿Cómo es posible que te guste esto? No vayamos lejos. El picante. Para la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas, encontramos por aprendizaje y a veces por condicionamiento, encontramos, no es lo mismo una salsa verde hecha en crudo que sazonada en el sartén, que esa salsa en molcajete, las tres verdes, las tres verdes. Sin embargo, si esas tres salsas se las dan a comer a un español, las tres no le encuentra diferencia porque las tres dicen, es fuego en mi lengua, mata todo el sabor, dejo de disfrutar. Para nosotros, un adobo distinto de un guiso con chile secos en chile jaral es otra cosa distinta que un adobo. Chilaquiles verdes que no pican con chilaquiles verdes que sí pican y encontramos las tonalidades. Aprendizaje y condicionamiento. Y si no tienen el picor al que estamos condicionados, entonces el platillo no nos sabe. O si no estamos acostumbrados al picante y pica, entonces ya no disfrutamos de ese platillo. Aprendizaje y condicionamiento. Y muchos de nosotros podemos explicar que comemos un poco más si está picosito. Pero cuando vemos a un chico de algún país africano comerse casi crudas las vísceras de un animal remojadas en sangre caliente, recién drenada de ese animal y que le sabe al manjar más sabroso, nosotros con el puro olor y la imagen nos crearía muy probablemente vómito. Entonces los sabores y el disfrute se aprende, se condiciona. Estamos condicionados nosotros al picante. Otras culturas no están condicionadas a que no piquen las cosas, a que no tengan ese picor. ¿Me explico? Watson empezó a investigar ese aprendizaje y ese condicionamiento. Hay otra pista del condicionamiento. Quizá en algunas de las casas de ustedes, por la manera de
tocar el timbre, tocar el claxon, o por la manera de cerrar la puerta o de caminar, adivinamos entre comillas, adivinamos quién acaba de llegar o de quién se trata. ¿Les ha pasado? O sea que tin, 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 tin. Ah, ya sé quién es. Porque A así mí, toca. Sí, adelante. Daniela. sí, Sí, adelante. eh, nosotros para saber que nos buscan a nosotros, tocamos 2 veces el timbre Exactamente. y ¿Qué pues es eso? obviamente ya sabemos que Muy bien, ¿qué es eso? Se llama condicionamiento. Es decir, se ha asociado una forma particular de un estímulo, de ejecutar un estímulo, se ha asociado a que enseguida aparece cierta persona o se trata de cierta persona o buscan a cierta persona. Se llama condicionamiento. Pero al mismo tiempo lo hemos aprendido. ¿Se dan cuenta de la importancia del conductismo? Que pese a que John Watson empieza con sus primeros trabajos básicamente a finales del siglo, a principios del siglo XX, sí, a finales del siglo XIX y un pedacito del XX, sigue vigente, explicando muchas cosas el conductismo de lo que hoy hacemos. ¿Cuántas veces les ha pasado, por ejemplo, que programan el despertador y se levantan ustedes, se despiertan ustedes 1, 2 o 3 minutos antes de que suene el despertador? Si parece que su cerebro, nuestro reloj biológico, se ha condicionado, se ha puesto esa condición de lo programo para levantarme tal, 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 y yo me despierto un poco antes de que suene. Condicionamiento. Pero si no lo pongo, probablemente me siga, ¿eh? Una cosa extraña que ya había descubierto, que ya había propuesto John Brodus Watson. Y enseñó una cosa muy importante, muy interesante en la historia de la psicología, que es la importancia de observar. Observar lo que parece una tautología, pero es muy importante en esta época de la historia de la psicología. Es muy importante porque Watson dice, la psicología se debe dedicar a observar y a registrar lo que vemos. Si no lo puedo ver, diría Watson, si no lo puedo ver, o sea, como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer, ¿no? Si no lo puedo ver, no es ciencia. Así que imagínense que para Watson los sueños del otro, de la otra persona, yo no los puedo ver. Ustedes no pueden ver mis sueños, se los puedo contar, pero no los pueden ver. Entonces Watson dirá, eso de dedicarse a los sueños no es ciencia. La psicología tiene que dedicarse a estudiar lo observable, lo medible, lo cuantificable. Si no lo puedo ver, si no lo puedo registrar, ¿para qué me empeño en analizarlo? Si lo puedo ver, si lo puedo registrar, entonces lo puedo observar. ¿Y qué puedo observar? Las conductas manifiestas. Puedo ver, puedo escuchar y ver cómo hablas, cómo te desplazas, cómo mueves tu cuerpo, tu postura, tus gestos. Entonces son objeto de estudio en la psicología y no la introspección, no los sueños, no tus pensamientos, porque no los puedo ver,
Puedo escuchar tus palabras, pero no puedo ver tus pensamientos. Quiero saber cómo piensas, habla. Habla o escribe o graba. Entonces voy a empezar a hacer ciencia. Y la psicología debe ser la ciencia que estudia la conducta. Sí, pero la conducta observable, medible, cuantificable. Por eso Watson viene del funcionalismo y viene de una corriente que se conocerá como el empirismo, que viene de la filosofía. O sea, sí, pero a ver, lo que yo puedo ver, y si no lo puedo ver, los sueños, pues sí, claro que existen, pero como actividad, pero no los puedo ver. Ver el sueño solo le consta a cada quien. Entonces, ese es el conductismo en sus orígenes, pero tiene un antecedente, el conductismo. Tiene antecedentes en los trabajos de un ruso, Iván Petrovich Pavlov. Nace varios años antes de que se funde la psicología como ciencia. Le toca a él la Revolución Rusa, ocurrida en 1917. Es un fisiólogo. Por cierto que se fue a estudiar a París, con la gente más importante, y se fue a estudiar también a Alemania. Y él, estamos viendo un antecedente que influyó fuertemente sobre Watson. Pavlov estudió el reflejo condicionado, y les va a interesar esto. Pavlov estudió el reflejo condicionado y Watson leyó asiduamente los trabajos y las contribuciones de Iván Petrovich Pavlov. Vean ustedes que en la ciencia, el científico, la científica, siempre está al día de lo que se está publicando durante su época y lo que se ha publicado años atrás para estar discutiendo con los y las investigadoras e investigadores que están estudiando lo mismo que él o que ella. Pavlov hizo experimentos muy interesantes utilizando perros en sus laboratorios para estudiar el estímulo incondicionado y el reflejo condicionado. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué hizo Pavlov en su laboratorio? Aquí está una pintura en sus años avanzados. Vean ustedes que varios laboratorios de la gente que está ahí, miren, tienen signos de militares. ¿Se dan cuenta? Aquí. Acá, miren. Militares que estaban pendientes también de las investigaciones, pero ya estaba instalado la Revolución Rusa. Ya estaba la URSS constituida, puesto que la revolución es en 1917. Y vean ustedes por qué tienen estas vestimentas. Porque es el ejército, la élite del ejército, que está también viendo qué estudiaba Pavlov como fisiólogo y psicofísico. Pero también lo vigilaban, ¿eh? Estos cuates también estaban ahí para estudiar con él y demás, pero para vigilarlo, que no fuera a ser contrarrevolucionario. Lenin está en el poder, Trotsky está junto a Lenin, pasa poquito antes del 17 y pasada la revolución del 17, y empiezan a constituir la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vean ustedes también la importancia de saber historia.
historia social, historia de los países, para poder entender qué estaba investigando este antecesor del conductismo. Y lo que hace es un asunto muy interesante. Vean ustedes. En este laboratorio, aquí es un asunto esquemático, sometía al perro, a su perro de laboratorio, lo sometía primero, lo privaba de alimento, lo metía en privación de comida, no le daba de comer. Y enseguida, de varias horas sin comer, le mostraba comida. Este estímulo, la comida mostrada a un perro hambriento, su respuesta, la respuesta del perro al oler y ver la comida, naturalmente saliva, naturalmente, que es lo mismo que esta salivación se llama respuesta incondicionada. Es decir, no necesita el perro aprender, ni nosotros necesitamos aprender a salivar si tenemos hambre y nos ponen un plato encima, al frente. No necesitamos aprender a salivar, salivaremos. Nos despertará el apetito, sobre todo si lo tenemos. ¿Me explico? Se dilatarán nuestras pupilas. No necesitamos entrenar nuestras salivas para que eso lo aprendan, porque estamos reaccionando frente a un estímulo incondicionado y la respuesta de la salivación es una respuesta incondicionada. Después, segunda etapa, Pavlov hacía sonar una campana frente al perro y la única respuesta que provocaba era su atención y el levantamiento de las orejas ante el estímulo. Este sonido y la respuesta de atención y la reacción auditiva del perro, también respuesta incondicionada de un estímulo incondicionado. Pero, ojo, observen aquí, pero no salivaba. Porque salivar está en automático asociado a la comida, pero no a un sonido de campana. Después, aquí en su laboratorio, Pavlov lo que hacía era sonar la campana unos segundos antes de mostrarle la comida al perro hambriento. ¡Tin, tin! Enseguida aparecía la comida y salivaba. Y lo hizo varias veces. ¡Tin, tin! Y enseguida la comida. ¡Tin, tin! Y enseguida la comida. Varios días, varias sesiones, varios días, varias sesiones, varios días, varias sesiones, hasta que entrenado, condicionado el perro, bastaba con hacer sonar la campana para que él salivara. Pasó de aquí, sonar la campana y solo reaccionar en atención y levantando las orejas, a sonar la campana y dar la respuesta de salivación. A esta respuesta de salivar después de escuchar la campana sin tener a la vista ni cerca la comida, se le conoció, y así lo bautizó Pavlov, como respuesta condicionada. Y al sonido de la campana, estímulo condicionado. Ya se había condicionado este sonido de campana, tin, tin, e inmediatamente empezaba a salivar el perro. Entonces creó lo que él denominó reflejo condicionado. Piensen ustedes, colegas, cuántos en su vida diaria
¿cuántas respuestas están condicionadas a un estímulo condicionado? No pretendo de ninguna manera lastimar ni ofender a nadie, sino con fines pedagógicos. Pongámonos en el lugar del perro y busquemos las campanas que nos hacen no salivar, sino reaccionar, como esto que ejemplificábamos y que nos compartía una de ustedes. Tocamos 2 veces y ya sabemos para quién es o a quién buscan. Ese clink, clink 2 veces, es para ti o te buscan a ti. Ese es un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. ¿Pueden buscar en su vida diaria y contarme en un escrito algunas de las respuestas condicionadas hechas a base de asociar un estímulo y luego viene la respuesta? Sigo. Dudas hasta aquí, comentarios. Vamos. 1, 2, 3 de ustedes. Andy. Profe, me recuerda que apenas fue un cumpleaños de uno de mis amigos y no me tenía agregada, entonces le mandé mensaje y pues ya después platicando dice que por la manera en la que yo escribo y cómo redacto el mensaje, él pudo darse cuenta que era yo. Y cuando él vio que yo no le contestaba, empezó como a insistir, entonces puede ser como un ejemplo de esto. Ahí tienes un ejemplo de condicionamiento, pero es un condicionamiento mucho más ligado al aprendizaje y a la intuición, porque el receptor, tu amigo, dijo, por la manera en la que estructuras tu mensaje y escribes, inferí que eras tú. Pero tras de los estímulos y las respuestas condicionadas que quiero que documenten, es algo mucho más de reflejo, de rápido tener la seguridad de que es quien es, porque tienen que identificar ustedes el estímulo. Por ponerle solo un ejemplo, que nosotros nos armamos, ¿no? En los celulares. De pronto ustedes le ponen un sonido si la llamada es de X persona. Si les llama X persona, ustedes le asignan un sonido, ¿cierto? Lo habrán hecho alguna vez. Entonces, si suena como yo sé que va a sonar, digo, es fulano, porque a él le asigné ese timbre y solo ese timbre y solo a él o solo a ella ese timbre. Entonces yo ya sé quién es porque ligué el sonido a la persona, al nombre de la persona, y entonces yo ya sé quién es. Entonces basta que escuche yo en mi celular cierto sonido y digo, es fulano o es fulana. Eso es crear un estímulo condicionado a una respuesta condicionada que yo digo, ya sé quién es. Pero el timbre que comentaba uno de ustedes es clarísimo. Les pongo otro ejemplo. De pronto sabemos que a nuestra madre o a nuestro padre le encanta determinada estación de radio o determinada tipo de música. Y dice, si de pronto escuchan esa música, dicen, es mi papá, es mi mamá, es mi hermana, es mi hermano, porque él y solo él, ella y solo ella, pone esa música. Ustedes empezaron a asociar ese género musical, esa estación radiofónica, esa estación en línea, bla, 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 a la persona. Y ni siquiera necesitan estar ahí para tener la certeza de que si está sonando esa música, que es la campanita de Pavlov, si está sonando
esa música, campanita de Pavlov, es seguramente fulano. Entonces basta con que esa música se prenda y ustedes saben que ahí está la persona a la que han asociado esa música. Han generado un estímulo condicionado, que es música, con una respuesta condicionada a la certeza de que se trata de esa persona que siempre pone en esa canción, esa música o esa estación. O esa serie. ¿Me explico? Búsquenlo. ¿Alguien más? Sigo, porque quiero tratar de concluir esta corriente. ¿Se dan cuenta qué es lo que hizo Pavlov? Esto influiría profundamente en los trabajos de John Watson, padre del conductismo dentro de la psicología. Estos trabajos de Watson, estos trabajos de Pavlov influirían fuertemente en el aporte de Watson. Y por eso entonces Watson dirá, todo es o aprendizaje o condicionamiento. Lo que somos y lo que llegaremos a ser es resultado del aprendizaje o del condicionamiento. Aquí ya vimos esta. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda este reflejo condicionado? ¿Cómo queda este esquema que acabamos de ver? Queda de la siguiente manera. En el trabajo pavloviano hay un estímulo incondicionado. ¿Quién es el estímulo incondicionado? La comida. ¿Por qué se llama estímulo incondicionado, colegas? Porque este estímulo va a provocar en el perro que salive. El perro no necesita aprender, basta que lo huela y lo vea y va a generar esta salivación. No va a pasar por el aprendizaje ni por el condicionamiento. De manera natural, sin aprendizaje alguno, el perro reaccionará a este estímulo incondicionado, que es la comida. La respuesta incondicionada o no aprendida, también la pueden entender como respuesta no aprendida. No necesité aprender, no necesité que me condicionaran, en automático voy a salivar. ¿Me explico? Entonces, estímulo incondicionado, la comida. Respuesta, que es la salivación, es respuesta incondicionada. Lo que se planteó Pavlov aquel tiempo fue, ¿y qué tal si asocio un estímulo, en este caso el sonido de la campanilla, si lo asocio un poquito antes, pegadito al estímulo incondicionado, para que, en este caso, el perro empiece a asociar que cada vez que escuche el sonido de la campanilla, aquí está, vendrá comida. Tin, tin, vendrá comida. Tin, tin, vendrá comida. Tin, tin, vendrá comida. Y naturalmente va a salivar. Así lo hizo aquí. 1, 2, 3. Varias veces. Tin, tin, comida. Salivar. Tin, tin, comida. Salivar. Hasta que el perro hace un condicionamiento asociativo entre el tin, tin y la comida. Tin, tin y la comida. Salivar. Entonces, genera cuando solo el sonido genera la salivación, cuando solito el sonido genera la salivación, se llama estímulo condicionado a la campanilla y respuesta condicionada a la salivación, pero ya no está la comida.
Y aquí lo tienen. Tin, tin. Y el perro saliva, porque el perro ha asociado, diríamos, piensa el perro que vendrá enseguida la comida y por eso se pone a salivar. A esto le llamó entonces estímulo condicionado y a esta salivación provocada por el sonido, respuesta condicionada. Y a todo este fenómeno lo aportó Pavlov como reflejo condicionado. Nos pasa en muchas más cosas en nuestra vida diaria de lo que uno quisiera aceptar, ¿eh? Después de los trabajos de Watson, que aprovecha el aporte de Pavlov como gran maestro, fíjense que Watson, psicólogo norteamericano, hereda su contribución, la retoma intelectualmente hablando, ¿verdad? Este otro psicólogo norteamericano, Bruce Frederick Skinner. Bruce Frederick Skinner nace a principios del siglo XX y muere no hace mucho, 1990, muere lamentablemente de leucemia. Skinner retoma la contribución de Watson, lógicamente también lee los grandes aportes de Pavlov y de otros, y él avanza un poco más hacia el condicionamiento, hacia lo que llamó el condicionamiento operante. ¿Qué significa esto? El conductismo, cuando ustedes googleen conductismo, casi siempre les va a salir en primer lugar Skinner. En segundo o tercer lugar, o pegadito a Skinner, les va a salir Watson. Porque Skinner fue un psicólogo norteamericano con una enorme contribución a la psicología y mucha gente lo confunde a Skinner como padre del conductismo y no, fue Watson. Lo que sí hizo Skinner, fue llevar de manera radical sus conocimientos a la aplicación de la conducta humana. Hizo mucho trabajo en laboratorio con palomas, con hámsters, ¿no? Con una de las especies de los ratones, ¿no? Hizo mucha investigación en laboratorios para estudiar el condicionamiento dirigido a aprender conductas que a él le interesaban. Y escribió una gran obra que se llamó Introducción a la Conducta Humana. Está en español por si les interesa. ¿Qué hizo Skinner? Dijo, bueno, yo de las personas, como su gran maestro Watson, no puedo ver muchas cosas. Para mí, lo que pasa en la mente, entre comillas, en la mente, en el pensamiento, yo no lo puedo ver. Incluidos los sueños, por supuesto, es un opositor más o menos aguerrido hacia el psicoanálisis y hacia los estructuralistas y los funcionalistas. Debemos dedicarnos a observar las conductas y a modificarlas o a crearlas o, si son conductas desagradables, ¿no?, a desaparecerlas. Y él dice, para mí el organismo, hablaba, por supuesto, ya a estas alturas de las personas, de nosotros como seres humanos, decía, yo no puedo ver el pensamiento, no puedo ver las emociones, puedo ver la consecuencia de una emoción en un gesto, en una palabra, en un grito, en un manotazo, eso sí lo puedo ver, pero no puedo ver la emoción. Puedo ver la manifestación
de la emoción o del sentimiento. Puedo ver la manifestación de la violencia o de la agresión, pero la tengo que ver expresada, la tengo que poder registrar. Y a mí me interesa, decía Skinner, estudiar y analizar con cuidado qué estímulo, fíjense cómo les va a parecer familiar a lo de Pablo, qué estímulo entró al organismo tal que generó esta respuesta, esta conducta. A ver. Yo vi esta respuesta en ti, vi esta reacción, vi este comportamiento, vi esta conducta, vi este gesto. A ver, yo me regreso y digo, ¿qué estímulo lo provocó? ¿Qué pasó adentro? No lo veo, no lo puedo ver, pero sí puedo analizar, a ver, ¿fue este estímulo, exactamente este estímulo, o este? Tengo que encontrar cuál de los estímulos que estaban a tu alrededor un poco antes actuó sobre ti como persona y generó esta respuesta. Y una vez que emitiste esta respuesta, si realmente la provocó este estímulo, ¿cuál fue la consecuencia que recibiste tú, persona? ¿Cuál fue la consecuencia que recibiste al emitir esta respuesta? Porque la consecuencia es tan importante como el estímulo. Esto nos pasó a ustedes, a mí, mucho en la infancia. Una pataleta, un berrinche en la tienda o en público o delante de las visitas, porque no nos dieron lo que estábamos pidiendo. Y nos aventamos al piso, hicimos una rabieta, pataleamos y demás, y sácale unos manazos, una zarandeada, sacarnos de ahí, sacudirnos, gritarnos y decir qué rayos estás haciendo ante esta respuesta, una consecuencia, para decir lo que tú estás haciendo no está bien. Y así vamos aprendiendo y condicionando cuáles son las respuestas favorables, cuáles son las respuestas o las conductas indeseables, cuáles son las conductas que nos aplauden, porque nos dicen muy bien, bravo, así es, qué bueno, ya era hora, siempre puedes, de qué quieres puedes, bla, bla, la consecuencia. Pero a Skinner le interesaba, sí, pero ¿qué provocó? ¿Qué estímulo es el que provocó esta respuesta? Porque si yo encuentro y doy con ese estímulo, pues qué tal que veo la manera de que ese estímulo se aparezca más o menos seguido en ti para que genere la respuesta deseada. Pero si el estímulo que actúa sobre ti como persona genera una respuesta no deseada, si puedo, quito el estímulo para no provocarte esta respuesta. Típico, ¿no? En la fase presencial, antes de la pandemia, típico. Saliste de la escuela y no me llamaste. ¿Sabes que me tienes que hablar cuando me digas, ya salí de la escuela, voy para allá? ¿Por qué no me llamaste? Es decir, esa no respuesta de no llamar al padre, a la madre para reportarse, para decirle, voy a llegar tarde, ya salí, voy para allá. Esa no respuesta tiene una consecuencia, el reclamo. El estímulo que debe provocar en las y los jóvenes que tienen esa regla con sus padres o con su madre o con su mundo adulto, esa regla de sales de la escuela, este es el estímulo precipitante, sales de la escuela y tú sabes que me tienes que llamar para decirme, ya voy. Si no lo haces, hay una consecuencia. Si lo haces,
hay una consecuencia. Ah, qué bien, sí, acá te espero. O sí, pero no te tardes. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Ah, bueno, me quedo tranquila. Vean cómo este circuito que investigó y que aportó Burroughs Frederick Skinner, estímulo, organismo, respuesta, consecuencia, formó todo un aporte que se denominó condicionamiento operante, porque está operando todo el tiempo este circuito, ¿se dan cuenta? Estímulo, organismo, respuesta, consecuencia. Estímulo, organismo, respuesta, consecuencia. Y el chiste, para los conductistas, el chiste es control de estímulos y control de consecuencias, para tratar de orientar y controlar, y ahí está la crítica filosófica muy dura al conductismo y sociológica muy dura al conductismo. Hay una crítica muy dura de por querer controlar todas las conductas de las personas a través del manejo de estímulos o del manejo de consecuencias. Por eso, en las terapias de conversión para identidad gay o lesbiana es, tú sientes atracción por personas de tu mismo sexo, la consecuencia, bolas, como lo hacían hace muchos años, descargas eléctricas. Cada que sientas atracción, tras descargas eléctricas para extinguirte esta respuesta, esta conducta que es atracción. Que otra vez, consecuencias. No sé si vieron, seguramente, de Kubrick, una de sus películas favoritas, Naranja Mecánica. Bueno, Naranja Mecánica tiene una sólida base conductista y pavloviana, watsoniana, pero fundamentalmente skinneriana. Uno de ustedes, o una de ustedes analizó Truman Show, ¿sí? Sí, profe. Ah, bueno, ahí hay mucho de condicionamiento operante. Cuando él empieza a salirse de las respuestas deseadas o esperadas, se reorganizan todos para que no se dé cuenta que está dentro de ese mundo ficticio, de ese mundo ficcional que todo el mundo está viendo en la televisión. Y tratan de que mantengan las respuestas esperadas. Y le generan los estímulos al personaje para que haga exactamente lo que esperan y que se vaya por donde quieren que se vaya. Cuando él rompe este asunto, le ponen otras consecuencias, le vuelven a generar los mismos estímulos para que no se dé cuenta que está dentro de una serie ficcional, ¿no? Y Skinner generó también una importantísima teoría, la teoría del reforzamiento. ¿Qué significa? La respuesta que me das es la deseada. Es decir, ¿me gusta la respuesta que estás dando? Ah, pues entonces la consecuencia será véanlo así, un premio. Una consecuencia favorable para ti que estás dando la respuesta adecuada. Aquellas cosas que a algunas chicas y chicos lamentablemente les ha ocurrido, donde los padres y las madres dicen, quiero puro 10, quiero puro 10. Si me traes puro 10 o de 9 para arriba, pídeme, consecuencia, pídeme lo que quieras. Entonces el organismo dice, híjole, ¿qué tengo que hacer? Pues trabajar un montón para sacar este 10, este 9. Y sé que puedo pedir lo que me venga en gana. Teoría del reforzamiento. Se refuerza la respuesta adecuada. Típico niño, niña aplicada, sus libretas en orden, buena letra, las pasa en limpio, la revisa la mamá. Muy bien, mijita, muy bien, hijito. Bien. ¿Qué quieres, papi? Teoría del reforzamiento, aunque no sepa nada ni de la existencia de Skinner. Y también aportó algo muy importante, la teoría de la extinción.
la respuesta que me das no me gusta, es la inapropiada, entonces la consecuencia es negativa, o controlo los estímulos que favorecen en ti esa respuesta, los quito para que ya no me des esta respuesta. Teoría de la extinción. Pero dentro de la teoría de la extinción también hay otro mecanismo muy importante. Mientras tú me des esta respuesta, la consecuencia puede ser: no te tomo en cuenta. Conocido en el lenguaje skinneriano como time out. Tiempo fuera. Me das una respuesta inapropiada, que no me gusta, que no es conveniente, por eso la crítica otra vez, ¿no? al conductismo skinneriano. Me das una respuesta inapropiada, no deseada, entonces no te volteo a ver. No te pelo. No te tomo en cuenta. Teoría de la extinción. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿qué piensan de este planteamiento skinneriano? Venga, ¿están ahí todavía? ¿O me están dando time out? Aquí andamos, profe. ¿Mandé? Dale. Aquí andamos, sí. Porque el time out es silencio, no pelo. No me gusta lo que está diciendo el profesor, no pelo, me desconecto. Time out. A ver si así nos deja de dar clase. Daniela, adelante. Bueno, yo hace mucho tiempo leí sobre el miedo que surgió cuando el hombre estaba en la prehistoria. Y creo que este también es un tipo de condicionamiento, porque pues surgió el miedo a la oscuridad y viene del instinto, donde pues en esta etapa de la historia, pues los primeros humanos no conocían por qué se producía este fenómeno de la oscuridad, ¿no? Que es un fenómeno pues natural en el día y la noche. Pero pues y lo único que pues ocurría era que iban a esconderse y pues siento que porque este miedo también lo traemos como arrastrando hasta ahorita, como toda la historia del ser humano, ¿no? Entonces siento que esta es una forma de condicionamiento que los niños o muchas personas todavía le tienen miedo a la oscuridad, no por el hecho de que vaya a salirnos un monstruo o algo así, sino porque lo tenemos ya desde miles de años de tradición. Sí, sí, la jugada aquí en términos del condicionamiento operante skinneriano, diría, ¿cómo le quitas el miedo, ese miedo ancestral? ¿Cómo le quitas el miedo a una persona? Tendrías que asociar la oscuridad a cosas favorables. Lo fuimos venciendo con el fuego, ¿no? O sea, con las teas, iluminando, para ver, para crearnos la sensación de luz, y luego con la bombilla, ¿no? Con los focos, con la bombilla eléctrica, antes la luz, ¿no? Y ahora con las bombillas de día, ¿no? Que dicen, ¿no? Para crear el asunto y se fue extendiendo nuestra jornada. Aquí la jugada en términos skinnerianos es cómo le harías para que llegue el estímulo que es oscuridad, la respuesta es de temor, de sensación de inseguridad, y qué estímulos ante esa oscuridad y esa respuesta le acercas a la persona para quitarle, para descondicionarlo, para que desaprenda y diga, no pasa nada. ¿Me explico? ¿Alguien más? Bueno, el ejercicio entonces para esta ocasión será que ustedes hagan un texto de 600 a 800 palabras, un texto, 600 a 800 palabras, donde me demuestren que ustedes han observado este circuito. Estímulo en ustedes o en alguien más, pero le cambian el nombre para que no balconeen a esa persona que no pidió que ustedes tomaran curso conmigo. Estímulo, la persona, le cambian el nombre, qué respuesta o qué conducta tiene,
y qué consecuencia y por qué se refuerza esta conducta o por qué se trata de castigar o quitar esta respuesta dada la consecuencia que recibe la persona al tener esta respuesta. ¿Sí me explico? El ejercicio lo relatan y le aplican el análisis skinneriano. Deben leer más aportes de Skinner en términos de la teoría del reforzamiento o la teoría de la extinción, pero también lo pueden conocer como condicionamiento operante. Y buscan una película o un pedazo, un capítulo de una serie donde demuestren claramente que está detrás de eso una visión de el conductismo skinneriano. Ya les di un ejemplo de Naranja Mecánica, pero ustedes van a encontrar muchos más, donde predomine el control o el intento de control de la conducta, ya sea creándola o modificándola o extinguiéndola en algún personaje a partir de este circuito: estímulo, persona, respuesta, consecuencia. Teoría del reforzamiento. ¿Está claro? El ejercicio, ese es un segundo texto. Segundo texto. ¿Va? ¿Dudas? Entonces van a ser dos. Dos textos. Uno de propia vida, actual. Nada más, otro tip, ¿no? Relaten cómo alguien siempre sí se convenció del uso del cubrebocas y la sana distancia y el lavado de manos frente a la pandemia del COVID. ¿Me explico? O como un pequeño reportaje sobre este asunto de la pandemia muestra conductas cuya consecuencia es negativa y entonces les lleva a enmendar y a tomar precauciones. O busquen relatos de gente que salió de COVID y ahora cómo se conduce. O que no creía en las vacunas y que siempre sí se fue a vacunar. En fin, hay mucha tela de dónde cortar. Entonces son dos textos. Uno de vida propia y otro ficcional. Pero, como varios de ustedes lo hicieron, investigando un poco más en particular, sobre el aporte de Bruce Frederick Skinner. ¿Está? Chicas, chicos, colegas. Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo una duda. El segundo texto, ¿es sin límite de palabras? Del segundo texto hasta 1000 palabras, entre 800 y 1000 palabras. Ok. ¿Sale? Y para entregarlo el próximo 31, miércoles 31 de marzo, 6 de la tarde. Busquen también asuntos de terapias de conversión. Puede ser interesante del lado ficcional. Pero también vean si tienen hermanos pequeñitos o si quieren hacer una remembranza de algún episodio de su infancia, se vale. Pero quiero que en la explicación ustedes utilicen términos y palabras, conceptos skinnerianos. Conceptos y palabras, términos skinnerianos. ¿Está claro? Bueno, les dejo ahora las láminas para la guía y para que busquen más información. Y las referencias, tanto en uno como en otro texto, las referencias al final. ¿Están? Sí, está bien. Van a aprender mucho.
van a aprender mucho. Y esto es psicología de la comunicación. También se vale que elijan, por ejemplo, aspectos de publicidad. Hay mucho aplicado a la publicidad sobre condicionamiento operante. ¿Ah? Hay incluso mucho de condicionamiento operante en este circuito cuando nos tratan de vender a través de la televisión cosas para quitarnos cansancio, para aligerar las tareas domésticas, para que no suframos tanto en la cocina, en el lavado, en el arreglo en el lavado de los coches, en el arreglo de la casa. Hay mucho aplicado de condicionamiento operante, mucho más de lo que la gente alcanza, el común de la gente alcanza a ver. ¿Vale? Van a aprender mucho, va a ser muy interesante este ejercicio. Espero, como en los trabajos recientes, un gran esfuerzo, capacidad de innovación y creatividad por cada una y cada uno de ustedes, como lo han estado haciendo hasta ahora. Nos vemos ¿Qué tenemos clase, Lorena? Hasta el lunes, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Profe. Sí, dime. Bueno, yo se me olvidó mandarle mi trabajo que dejó apenas de los mecanismos de defensa. Sí lo hice, pero bueno, se me olvidó mandarlo, entonces no sé si aún tenga la oportunidad de podérselo enviar. Sí, tendrá un menor valor, Alonso, pero sí. Sí, profe, gracias. Menor valor. Pero sí, gracias. Lo mismo para todos, ¿eh? Vale. Gracias, hasta luego, doctor. Sana distancia, bocas, mascarillas. Gracias, Sí, es profesor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Buen día. Profesor. Bye.